Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 10. Jesús enseña acerca del divorcio. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos porque podemos acudir a ti con todas nuestras necesidades y tú siempre estás dispuesto a escucharnos y a concedernos tu bendición. Por eso venimos a ti con corazones hambrientos por tu palabra, deseosos de entender el mensaje que tienes para nosotros. Pedimos que la dirección de tu Espíritu sea sobre nosotros al abrir tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Jesús se ha desarrollado de una manera tal que la gente podía evidenciar que Él era el Mesías. Sin embargo, las tradiciones y las creencias de esta época les impedía comprender la obra redentora que venía a realizar. Habían olvidado que antes de la gloria venía como el siervo sufriente. En este capítulo veremos a Jesús hablando del divorcio, sanando a un ciego. Sus discípulos todavía creían que Jesús venía a establecer un reino terrenal y estaba buscando el honor de ocupar puestos privilegiados. Jesús a todas estas inquietudes da una respuesta clara que hoy son temas de total actualidad para el cristiano. La primera parte del capítulo 10 de Marcos son los versículos 1 al 12 y aquí se desarrolla el debate con respecto al divorcio y volverse a casar. Leamos el versículo 1 y 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Jesús partió de Capernaum y llegó a la región de Perea, y como ocurría siempre, la gente vino a él para que fueran enseñados por Jesús y sanar a sus enfermos. Su ministerio en Perea fue de pocos meses. Aunque no era parte de Galilea, era regido por Herodes Antipas y vivían allí muchos judíos. En ese momento llegaron los fariseos con una pregunta, es con la cuestión del divorcio. La escritura es clara en presentar que estos hombres vinieron a tentar a Jesús, a ponerlo a prueba. Querían encontrar alguna acusación contra él y también para desacreditarlo ante el pueblo. Aquí estaban buscando que Jesús hablara de una cuestión que era un problema de ardiente en su tiempo, como lo es todavía en el nuestro, el tema del divorcio y volverse a casar. El divorcio era algo sobre lo que no había unidad o unanimidad entre los judíos y los fariseos. Le hicieron aquella pregunta con la intención de involucrarle en la controversia. La legislación judía daba importancia al matrimonio. El hogar era sagrado en el pensamiento judío. Pero lamentablemente se mezclaron algunas ideas. La mujer era propiedad del padre y después pasaba a ser propiedad del esposo. La mujer no elegía con quién se casaría, sino que ellas debían comprometerse con el que dijera su padre a los 12 años de edad. Cualquier práctica sexual antes del matrimonio se consideraba digna de muerte. En los versículos 3 y 4, Jesús dice, Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero en la ley de Moisés el divorcio llegó a formar parte de su historia. En Deuteronomio 24:1 leemos, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribiría carta de divorcio y se la entregaría en su mano y la despedirá de su casa. Esto llegó a ser una práctica simple. Esa carta de divorcio no necesitaba muchas explicaciones. Podía solo ser una frase. Eso significaba que el divorcio era fácil y rápido. El asunto era la interpretación sobre alguna cosa indecente.
Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y si le podía oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase "si ella no encuentra gracia en los ojos de él" quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o que consideraba más bonita. Y habían otros elementos que eran motivos de controversia cuando le trajeron el caso a Jesús. Leamos los versículos 5 y 9. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Berkeley es quien explica diciendo: se han de notar ciertas cosas. Jesús citó la ley mosaica, pero dijo que Moisés había concedido aquello solamente para salir del paso de la dureza de vuestros corazones. Eso podía querer decir una de dos cosas. Podía querer decir que Moisés lo estableció porque era lo mejor que se podía esperar de aquellos para los que estaba legislando. O quiere decir también que Moisés lo estableció con la intención de tratar de controlar una situación que aún entonces se estaba degenerando, que de mucho no se trataba de una concesión al divorcio, sino un intento de controlarlo, de reducirlo a alguna especie de ley y hacerlo un poco más difícil. Varios elementos podemos encontrar en esta narrativa. Número 1, Jesús lo llevó al comienzo de todo. Mostró que Dios había fundado el matrimonio como una bendición para los hombres. En segundo lugar, Jesús los estaba llevando a que miraran los principios fundamentales sobre los cuales Dios fundó el matrimonio. Y número 3, entonces cita Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando se es niño se rinden cuenta a los padres, pero al casarse ahora la obligación es conyugal. Dice, se une a su mujer y serán una sola carne. El ser uno no solo implicaba la unión sexual, sino también la unidad en lo mental y lo espiritual. Y entonces el Señor da la conclusión: ya no son más dos. A la vista de Dios, marido y mujer constituyen una entidad, por lo tanto, no deberían divorciarse, así como un cuerpo humano no puede dividirse. Por eso Dios no acepta el divorcio como algo normal. Dios juntó al hombre y a la mujer. Nadie puede separarlo. Es la perdurabilidad del matrimonio. Es una institución que perdura del Edén y va hasta el Edén restaurado. El divorcio no formaba parte del plan original de Dios. No era posible para Adán y Eva. El Creador omnisapiente dio los medios para que existiera la relación matrimonial. Él también lo hizo posible y deseable. Por ende, todos los que participan de esta relación están unidos por toda la vida, según el plan original del Eterno. Y el hombre no debería separarlos, es decir, no debería contribuir para la destrucción del matrimonio. Marcos registra una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos al respecto. Leamos los versículos 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo que Jesús trata aquí es corregir los conceptos equivocados sobre el divorcio. La única causal de esa ruptura es la inmoralidad sexual. Esta infinidad disuelve el vínculo del matrimonio. Una vez que se comete adulterio, la unidad se ha roto en cualquier caso y el divorcio no hace más que confirmar el hecho. Jesús está en defensa en torno al hogar. La siguiente sección de Marcos capítulo 10 son los versículos 13 al 16. Jesús bendice a los niños.
Era costumbre entre los judíos traer sus niños a algún rabino para que los bendijera. En este caso, unas madres inquietas se habían puesto de acuerdo de traer sus hijos para que fueran bendecidos por Jesús. Pero al parecer los discípulos consideraban que era inapropiado que estos niños vinieran e interrumpieran al maestro. Consideraban que eran muy pequeños para poder apreciar las enseñanzas de Jesús. Los discípulos desearían que esos niños se fueran. Jesús corrige a sus discípulos. Versículos 14 y 15 leemos: Viéndolos Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús es el Salvador de todos, de los grandes y de los chicos. Los niños podían venir a él y nadie debía interponerse. Elena de White comenta: Jesús amó siempre a los niños, aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Libro El deseo de todas las gentes, página 472. El Señor veía en estos niños los hombres del mañana, y ahora que eran susceptibles a las enseñanzas del Evangelio, entonces Jesús estaba dispuesto a enseñarles y guiarles. Es esa una actitud sincera, dispuesta a escuchar y aceptar a Jesús, lo que hace apto para el reino de los cielos. Aquí Jesús presenta a un niño como un modelo que deben seguir los adultos. La sencilla confianza y la amante obediencia de un niño representan rasgos de carácter de gran valor en el reino de los cielos. Notar que Jesús habla de niños, literalmente de niñitos, lo que de los malos ejemplos que dan los adultos, no han aprendido los pecados de la duda y la desobediencia. Ahora, en la siguiente sección de Marcos 10 nos presenta a un joven que no pudo tomar la decisión por Jesús. Los versículos 17 al 31 registran la historia del joven rico. Leamos el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven vino corriendo a donde estaba el Salvador y se postró ante él. Es algo sorprendente lo que hizo este joven aristócrata, echándose a los pies de un profeta pobre de Israel. Elena de White comenta: el joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes, tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestaba hacia los niños que le trajeran, cuán tiernamente los recibía y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Libro El deseo de todas las gentes, página 477. Así que, siguiendo el deseo que había en su corazón, se acerca al Salvador. Pero la pregunta que plantea es típico de los fariseos: ¿qué bien haré? Consideraba que las buenas obras era el pasaporte para ir al cielo. Era un joven que había guardado todos los mandamientos que conocía. En apariencia, era un hombre justo, pero sentía que algo no estaba bien, que le faltaba algo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, para recibir, para poderme hacerme acreedor de la vida eterna? Sigamos los versículos 18 al 20. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús por su parte lo lleva a reflexionar en dos cosas. Número 1, ¿por qué me llamas bueno?
lo lleva a que analice lo que dice, porque bueno solo hay uno, y ese es Dios. Cuando Jesús dijo que solo Dios era bueno, estaba procurando ayudar al joven a comprender claramente el significado de su saludo. Jesús reconoció la sinceridad y el discernimiento del joven y quiso fortalecer su fe, haciéndole presentar una declaración aún más clara de su parecer. En el mismo libro, en la misma página, Elena de White dice: Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. ¿Se daba cuenta de que alguien a quien hablaba era el Hijo de Dios? ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Lo que hizo Jesús no fue negar su divinidad, sino resaltarla en la mente de este joven. En segundo lugar, Jesús le dice que para heredar la vida eterna debía guardar los mandamientos, que son los requerimientos específicos e individuales de su ley. Es la voluntad de Dios que el hombre refleje el carácter divino, y ese carácter se puede resumir en una sola palabra: amor. Y ese amor nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la respuesta de cómo hemos de expresar nuestro amor a Dios y al prójimo, pues encontraremos la contestación que Dios da en los 10 mandamientos, estos mismos que fueron resaltados por Jesús en el Sermón del Monte. Por eso Jesús expresa más adelante que si le amamos a Él, guardaremos sus mandamientos. Ahora, al hablar con el joven rico, la mención de los mandamientos en forma negativa: no hurtarás, no robarás, exceptuando el de honrar a padre y madre, y todo lo relativo al trato con el prójimo, era como decirle: con todas las riquezas que tienes, ¿qué has hecho en favor de los demás? No se trata solo de no hacer nada malo a nadie, sino que el cristianismo se trata de hacer algo por los demás. Sin duda, a la vista de los hombres, el joven rico era honrado, pero a la vista de Dios, que lee el corazón, en realidad no se preocupaba por los intereses de su prójimo. Por eso el Señor le recuerda que debe amar a su prójimo. Con esta estaba llegando al corazón del problema, porque el joven rico dice guardar todos los mandamientos, pero no amaba a su prójimo como a sí mismo, y por consiguiente su amor a Dios estaba por debajo de su amor a sí mismo y al dinero. Había guardado la letra de la ley, pero no con el debido espíritu, y sin embargo consideraba que estaba viviendo en armonía con sus principios. Jesús intentó abrir los ojos del joven para que comprendiera que los principios de la ley deben aplicarse concienzudamente a todas las relaciones prácticas de la vida. El joven rico creía sinceramente que había guardado todos los mandamientos y no se daba cuenta de ninguna imperfección. En el mismo libro, la misma página, Elena de White dice: este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma? Por su respuesta a Jesús, el joven confiaba en que le faltaba apenas un paso para llegar a la perfección total. Su obediencia estricta de la ley, al parecer, no era suficiente. Sentía que faltaba algo. A este joven le faltaba la esencia del Evangelio, la esencia de la obediencia, que es el amor. Elena de White dice: Cristo sentía atraído a este joven, sabía que era sincero en su aserto: todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que lo habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito que, consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Mismo libro, página 478. Sigamos entonces el relato en los versículos 21 y 22. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos resalta el interés de Jesús por este joven usando 3 verbos:
lo miró, lo amó y le dijo. El Señor estaba mirando a este joven con toda la posibilidad. Sabía lo que había en su corazón, sus luchas y su sinceridad. Por eso lo amó, porque Dios ama sin condiciones. Su amor es lo que lo lleva a dar su vida por el hombre. Ama a este joven y desea salvarlo. Y le dijo, el Señor le va a mostrar el camino de la vida eterna. Entonces Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No era que Jesús lo estaba llamando a la pobreza, pero este joven tenía el egoísmo como el factor dominante en su corazón. Pero era un joven sincero y el Señor le estaba diciendo que si lo que tiene no es suficiente, pues debe dejarlo por algo mejor. La renuncia es importante para todos aquellos que siguen a Jesús y desean llegar al cielo. Pedro, Juan, Andrés, Jacob dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Mateo dejó el puesto de publicano para seguir a Jesús. En la consideración de la salvación, ni un cargo, ni una gran responsabilidad terrenal es tan importante como seguir a Jesús. Cuando el Salvador se hace presente, las demás cosas pierden su valor. Y si esto no ocurre, es porque el egoísmo es el rey de tu vida y solo Cristo es el remedio. Elena de White sigue comentando en El deseo de toda la gente, página 478, lo siguiente. Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él. Anhelaba serle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, había crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esta elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Grande fue el chasco cuando comprendió el sacrificio que implicaba alcanzar la vida eterna. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. No quiso dejar sus pobres riquezas para ganar el cielo. Prefirió retirarse del lugar que abrazar la salvación provista por Cristo. Se fue a su casa triste. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo. Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Lamentablemente para él, el costo de la vida eterna le parecía demasiado alto y por eso se fue triste. No estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero ahora viene un diálogo interesante entre Jesús y sus discípulos, versículos 23 al 26. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Marcos registra que Jesús miró alrededor. Así parece posible ver a Jesús mirando a uno tras otro de sus discípulos para observar cómo reaccionaban ante la decisión del joven rico. Ahora el Señor los confronta con el concepto que estaba en la mente de los discípulos y de las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Se consideraba la pobreza y la enfermedad como símbolos del castigo divino y de la perdición. Por lo tanto, los ricos eran favorecidos por Dios y estaban siendo bendecidos por el Creador. Ahora, decir que los ricos no se van a salvar choca con la idea de esa época. Y Jesús refuerza el concepto diciendo que es más fácil que un camello pase por una apertura estrecha que un rico entrar en el reino de Dios. Lo primero que debemos aclarar es que Jesús no está diciendo que el rico se va a perder por ser rico, porque muchos de los patriarcas y hombres de Dios eran ricos, como el caso de Job, como el caso de Abraham. Tampoco que la pobreza de por sí sea un mérito para la salvación. No es ese el sentido del mensaje.
Es difícil para el rico entrar en el reino de Dios no porque sea rico, sino por causa de su actitud hacia las riquezas. Es el amor a la riqueza lo que desplaza a Cristo en el corazón. Y ese es el problema tanto de ricos como de personas pobres, que por dinero somos capaces de dar la espalda al Señor. Cuando uno acepta el llamado, debe pasar por el ojo de la aguja, que es una puerta estrecha que difícilmente un camello puede pasar. El Señor nos pide que renunciemos a aquello que estorba nuestro tránsito al cielo. Pero por otra parte, el Señor quiere recalcar un concepto equivocado en la mente de los discípulos, que consideraban que ser rico era meritorio de salvación. Una persona rica era una persona que en el concepto de ese momento recibía todos los favores de Dios y de por sí consideraban que eran los primeros en salvarse. Jesús no solo destruyó esta noción, sino también la idea de que era posible ganar suficientes méritos para asegurar la entrada al cielo. Los discípulos se sienten inquietos con esta afirmación y entonces preguntan, ¿quién podrá ser salvo? El Señor no estaba condenando al hombre rico ni estaba alabando a los pobres. Estaba atacando una idea errónea. El rico por ser rico no se salva y el pobre por ser pobre no se perderá. Pero tampoco el rico por ser rico se perderá, ni el pobre por ser pobre se salvará. La salvación no depende de la casta o de si es rico o pobre. La salvación es la obra de Dios en el corazón. Por eso, aunque seas pobre, puedes salvarte. Y si eres rico, puedes salvarte. Y si has cometido errores, pues vienes a Jesús y Él puede salvarte, porque la salvación es la poderosa obra de Dios. Leamos el versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios es el que hace posible la salvación de los hombres. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni por mérito alguno. La salvación es imposible para cualquiera que intente buscarla con su propio esfuerzo. Solo un milagro de la gracia divina podrá salvar al rico de su supremo amor a las riquezas o a cualquier persona del pecado específico que lo tiene atrapado. Solo el poder de Dios que obra en la vida del hombre puede efectuar aquella transformación de carácter que se demanda para entrar en el reino de los cielos. Entonces Pedro ahora plantea un interrogante sobre la recompensa, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro acababa de ver a un hombre rechazar el sígueme de Jesús. Acababa de oírle decir a Jesús que este hombre, por su reacción, se había excluido del reino de Dios. Pedro no podía por menos de trazar el contraste entre aquel hombre y él mismo y sus amigos. Al contrario de lo que había hecho aquel hombre que había rehusado la invitación de Jesús a seguirle, él y sus amigos la habían aceptado. Y Pedro, con ese casi silvestre sinceridad suya, quería saber lo que él y sus amigos iban a sacar de seguir a Jesús. ¿Cuál es el precio del discipulado? Dejar todo por seguir a Jesús. Pero esta decisión debe tener una recompensa. Aunque las promesas que el Señor da a sus hijos fieles estén presentes, nunca el Señor aprobará que la practiquemos por solamente obtener una recompensa, como algo que llegará a merecer debido a su decisión o a sus acciones. El Señor nunca aprobará que nosotros consideremos la salvación o la práctica de la abnegación como esperando que el Señor nos dé una recompensa a cambio. La salvación no es por obras. Sigamos con los versículos 29 al 31. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aún con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Jesús presenta esta respuesta en 3 secciones. Número 1. La renuncia para aceptar el evangelio es una realidad, pero nunca quedará sin que recupere 100 veces. Aquello fue un hecho repetido en la vida de muchos de los primeros cristianos.
La conversión al cristianismo de un hombre le podía suponer la pérdida del hogar, amigos, parientes, pero su entrada en la iglesia cristiana le introduciría en una familia mucho más amplia y numerosa, unida por lazos espirituales. Una persona puede tener que sacrificar vínculos que le son muy queridos al convertirse a Cristo, pero entonces se convierte en miembro de una familia y de una fraternidad que abarca la tierra y el cielo. En segundo lugar, Jesús advierte que estas recompensas vienen acompañadas de persecuciones. El Señor les presenta la realidad de que el cristiano pasará por pruebas difíciles que mostrarán la fe que tiene. La recompensa que el Señor ofrece no es un soborno para que le sigan, sino un camino estrecho que continúa hasta el momento en que Jesús establezca el siglo venidero, es decir, cuando venga a dar la recompensa final, que es la vida eterna. La recompensa más importante de todas es la vida eterna. Sin esta recompensa las demás cosas no tienen sentido. Jesús habla del establecimiento de su reino de gloria. En tercer lugar, termina con una frase interesante: los primeros serán últimos y los últimos primeros. En el reino de Dios las cosas se miden diferente como lo medimos en la tierra. El joven rico, que tenía posición, prestigio, respeto de los demás, que al parecer era un hombre religioso, pues parece que este sería el primero, pero resulta que su vida está manchada por el egoísmo. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, pues este no es el primero, sino el último. Es decir, que puede quedar fuera de la salvación. Pero hombres como Mateo, odiado por ser publicano, quizás abusando de su poder, rodeado de gente malvada, pero cuando ve a Jesús es capaz de dejarlo todo por seguirlo. Este que parecía fuera de la misericordia divina, pues será primero en el reino de Dios y se sentará al lado del trono de la majestad divina. La siguiente sección de Marcos capítulo 10 son los versículos 32 al 34. Jesús nuevamente anuncia su muerte, pero Marcos le agrega a esta narración algo de intensidad. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Entonces, volviéndose a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer. Era la fecha en que la gente comenzaba a viajar a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Jesús se encamina a lo que sería la última visita a Jerusalén y la emoción del momento se refleja en su comportamiento. Es indudable que deliberadamente caminaba delante de ellos en contra de su costumbre, porque deseaba estar solo. Esto sorprendió a los discípulos y llenó de ansiedad sus corazones. Elena de White describe ese momento así: el tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero un sentimiento de misterio, de duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Libro El deseo de todas las gentes, página 501. Entonces se registra que el Señor volvió a tomar a los 12 y les comenzó a explicar. Ellos serían testigos de los complots que se tramaban para quitar la vida de su maestro, pero no se daban cuenta de que al fin esos esfuerzos tendrían éxito. Pero les anunció que lo tomarían, lo humillarían, lo matarían, pero él resucitaría al tercer día. Los discípulos escucharon, pero no entendieron las palabras de Jesús. Les parecía algo fuera de contexto. Pero la intención del Señor era que estos acontecimientos no los tomara por sorpresa, ya que Él vino a dar su vida por nosotros. Pero esta no comprensión de la obra de Cristo se ve reflejada en los versículos 35 al 45, con la petición que hacen Santiago y Juan. Leamos los versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En la narración paralela de Mateo se nos dice que fue la madre de estos dos discípulos que vino a hacerle ese pedido, pero Marcos señala que fueron ellos mismos,
los pinta como hombres que eran ambiciosos y por alguna razón ellos consideraban que por su posición social y por su cercanía con el maestro o por cualquier otro motivo, creía que les daba derecho de ser los primeros en el reino de Dios. Eran hombres corrientes que tenían la ambición por los primeros puestos en el reino terrenal. Estos dos nos revelan que ellos no habían comprendido a Jesús. Lo interesante no es que hubiesen hecho esta petición, sino el momento en que lo hicieron. Jesús acababa de anunciar su muerte de manera detallada, pero ellos le hacen una petición que no encaja con lo que Jesús les está diciendo. Ellos tenían en mente el poder terrenal, la ambición del reino de este mundo. Esto solo lo curaría la cruz del Calvario. Pero algo positivo es que ellos creían en Jesús. Estaban delante de quien era el hijo de un carpintero que dejó el taller en Nazaret, que comienza una obra de predicación que trae la enemistad de la gente más respetada de Galilea. Sin embargo, ellos creen en Jesús y nunca pusieron en duda el triunfo final del Maestro. Sigamos con los versículos 38 al 40. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Jesús usa dos metáforas hebreas. Número 1, el vaso o copa. Era costumbre en los banquetes reales que el rey pasara la copa a sus huéspedes. La copa, por lo tanto, llegó a ser una metáfora de la vida y las experiencias que Dios comunica a los hombres. En segundo lugar, usa el bautismo. Esto significa sumergir. En este caso, el Señor es sumergido en dolor, odio y muerte. Lo que les mostraba era que sin cruz no hay corona. ¿Cuál es la copa? Jesús estaba a punto de beber la copa en el Getsemaní. Es la copa de la prueba y del sufrimiento. Así como el vaso representa los sufrimientos de Jesús, el bautismo representa su muerte. Los discípulos respondieron prestamente: sí podemos. Pensaban que era un privilegio y un honor demostrar lealtad al Señor compartiendo todo lo que aconteciera al Señor. Y así aconteció. En estos dos discípulos se evidencia la lucha del cristiano. Jacobo fue el primero de los discípulos en ser muerto por los enemigos de la verdad. Juan tuvo que padecer persecución y destierro, aunque fue fiel hasta la muerte. Pero en el reino de los cielos no se conceden puestos debido a influencia ni a favoritismos, tampoco se los puede ganar. El lugar en el cielo se otorga exclusivamente por los méritos de Cristo y por la aceptación de los mismos, lo que hace que el hombre se prodigue un servicio para otros. Aquellos que han vencido serán invitados a sentarse con Cristo en su trono. Esta petición de estos dos discípulos trajo incomodidad entre los otros, pero el Señor aprovechó para dar una lección importante sobre el liderazgo. Versículos 41 al 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Era inevitable que la acción de Santiago y Juan produjera un profundo disgusto entre los otros 10. Les parecía que aquellos dos habían tratado de tomarles la delantera y sacar ventaja fraudulenta sobre los demás. Inmediatamente empezó otra vez la antigua discusión sobre cuál de ellos es el más importante. Pero el Señor aprovechó para darnos una lección de liderazgo según los principios del reino de Dios. Los gobernantes ejercen autoridad, se enseñorean sobre el pueblo. La autoridad terrenal funciona usando el poder. No puede ser de otro modo. Berkeley dice: en el mundo, dijo Jesús, es totalmente cierto que los grandes hombres están en control de los demás. Son hombres a cuya voz de mando los otros tienen que obedecer. Hombres que con un mero gesto hacen que se les supla la más insignificante necesidad. En el mundo había un gobernador romano
con su corte y un potentado oriental con sus esclavos. El mundo los considera grandes. Pero en el reino de Dios, cuanto más grande es la responsabilidad, más dispuesto a servir debe estar. El mundo puede que mire la grandeza de una persona por el número de hombres que puede controlar y que están a sus órdenes, o por la talla intelectual, o por su eminencia académica, o por el número de juntas en las que es consejero, o por el tamaño de su cuenta corriente y de las posesiones materiales que ha amasado. Pero para la valoración de Jesucristo, esas cosas no tienen importancia. Su valoración es bien sencilla. ¿A cuántas personas has ayudado? Jesús pone el ideal del liderazgo en una dimensión superior. El verdadero líder es el que está dispuesto a servir. Elena de White dice, Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocan a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice, porque todas las cosas son para vuestra causa. Libro El deseo de todas las gentes, página 504. Y entonces coloca su propia vida como ejemplo a seguir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. La vida de Cristo fue en primer lugar una vida de servicio. Durante el transcurso de su ministerio, nunca tomó para sí ninguno de los privilegios que los rabinos solían atribuirse. No tenía nada que pudiera llamarse suyo y nunca ejerció el poder divino en su propio beneficio. Esta debe ser la actitud de un líder, amar a aquellos que dirige para ayudarles a seguir adelante. Un líder cristiano no aprovecha la responsabilidad que tiene para granjearse privilegios, no vive para sí, vive para servir a otros. Pero aquí el Señor usa una de las palabras más importantes en el plan de salvación, el rescate. Del griego lutron, rescate, expiación, recompensa. En los papiros se emplea la palabra lutron para referirse al precio pagado para libertar a un esclavo. Los hombres estaban bajo las garras del maligno, su destrucción era inminente, la sentencia de muerte una realidad. Pero Jesús vino a pagar el rescate con su vida, a tomar el lugar del hombre, a recibir la sentencia por el hombre. Somos libertados de la esclavitud del pecado y la muerte por la sangre de Cristo Jesús. El enemigo de las almas fue derrotado y ahora el hombre puede gozar de la libertad en Cristo. Allí sí hay verdadera libertad. En Jesús hay vida garantizada para todos los que lo acepten. Y el capítulo 10 de Marcos termina con un milagro, versículos 46 al 52, la sanidad del ciego Bartimeo. Leamos el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó era una de las últimas etapas de su viaje de Perea a Jerusalén para asistir a la Pascua. Esta ciudad quedaba situada más o menos a 2 kilómetros al sur de las ruinas de la antigua Jericó del Antiguo Testamento. Era una ciudad que había sido embellecida por Herodes el Grande, rodeada de montañas. Además, era famosa por sus aguas termales. Allí fue Herodes el Grande con la esperanza de curarse de una larga enfermedad fatal. Los historiadores tienen la impresión que Jesús había visitado esta ciudad en varias oportunidades. Lo cierto es que cuando llega a Jericó, una gran multitud comienza a seguirle. Yendo por el camino, un ciego de nombre Bartimeo estaba allí, mendigando. Este era su diario vivir, depender de la caridad de otras personas para sobrevivir. Se ubicaba donde había el mayor tránsito de personas. Leamos el versículo 47 hasta el 52. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.
Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ese día en particular había una multitud, pero con un tema particular, era diferente. Así que el ciego preguntó y se le dijo que era que Jesús estaba allí. Entonces comienza a gritar: Jesús, hijo de David. Este título estrictamente mesiánico implica cierto grado de reconocimiento de Jesús como el prometido. La gente le reprendía porque querían evitar un incidente público con las autoridades romanas o judías. Pero este hombre no se iba a dar por vencido, no iba a dejar pasar este momento. Se iba a aferrar a Jesús como su única esperanza. Entonces, ante la insistencia del hombre, ante la gritería de aquel hombre, Jesús se detuvo y le llamó. Entonces vinieron y le dijeron: ten ánimo, ten confianza, Jesús te llama. El momento más especial de su vida, llegar a donde estaba Jesús, el Mesías prometido. Entonces le dicen: ten confianza, levántate. En otras palabras, ten ánimo, Jesús te está esperando. Él, levantándose, arrojó la capa y vino ante Jesús. Jesús nunca desoye el clamor de ninguna persona. Pero además, cuando Él llama, a veces hay que arrojar la capa, abandonar aquellas cosas que nos atan a nuestra triste realidad. Esta es una oportunidad única para Bartimeo. No la iba a dejar pasar. Una vez ante Jesús, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Era obvio que el ciego quería recobrar la vista, pero Jesús deseaba que el suplicante presentara un pedido específico como reconocimiento de su necesidad y como demostración de su fe. Bartimeo responde sin vacilación: que recobre la vista. Amigo, Jesús está ante ti y te pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tan específico serás? ¿Qué tan dispuesto a reconocer tu necesidad? No es momento para adornar nuestros pedidos. No es momento para recitar un poema o buscar palabras bien elaboradas. El pedido es sencillo, claro y al punto. Que recobre la vista, le dijo el ciego. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la seguridad en un Dios que todo lo puede. Es entender que Él tiene el poder, Él lo sabe todo y Él lo puede todo. La fe es aferrarse de Jesús como la única esperanza. Esa fe que se apega a Jesús es lo que hace posible que Dios obre en nuestra vida. El ciego recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Su testimonio es una lección para todos del Mesías que había venido a desatar las ligaduras de impiedad y dar vista a los ciegos. Ahora va a servir a Jesús por agradecimiento. Este es el resumen de lo que es el verdadero discipulado. Apreciado amigo y hermano, el Señor se hace a la vera del camino y se dirige a ti y pregunta: ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Al Señor no lo puedes engañar. Él te conoce y sabe de tus luchas y conflictos. No es el momento de vacilar, sino de ser sinceros con el Señor. Por eso hoy responde al Todopoderoso para que Él haga el milagro de la transformación en tu vida. Hoy es el día para que tu vida llegue a tener la paz del cielo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.